Amados, buena tarde, Dios bendiga, ¿cómo están? Dios es bueno. Amén. No, sí quiero. ¿Quién vive, iglesia? Dios es bueno. Amén. Bueno, ubíquense, tomen asiento. Quiero soltarles algo interesante por ahí, quiero arrancar con algo interesante y después quiero ir a un asunto más profundo. Y quiero que estén atentos con la escritura en mano, por favor. Bendito sea el Eterno. Ok. Amén. Oremos para empezar. Eterno Padre, gracias por este tiempo, soberano Rey. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos has traído de vuelta a tu casa, porque tu casa, casa de oración, será llamada. Abba Padre, gracias por este lugar y bendecimos, Padre, a cada persona que ha podido darse el tiempo de venir acá. Gracias, Dios eterno, por los que se han congregado hoy. Gracias por los que no han podido por A o B o C circunstancia, Padre de gloria. Pero igual estamos agradecidos contigo, Dios eterno, porque la unción de un ministerio no se mide por la cantidad, sino por la relación que cada uno tiene contigo. Te damos gracias, soberano Rey, por este tiempo, por cada alma, hijo e hija tuya, acá contigo. Gracias, Abba Padre, gracias, Rey de gloria, gracias, Rey de poder y de autoridad. Gracias, soberano, que tu espíritu, quien es el artífice, el hacedor, el que ha inspirado que la palabra tuya sea escrita para que nosotros podamos tener una guía, un camino, una ley, la cual seguir, mandamientos tuyos para que podamos estar según tu propósito y haciendo lo que a ti te agrada, obedeciendo tus leyes, tus mandamientos, tus misbots. Gracias, soberano Rey de gloria, gracias por la sangre de Yeshua que ha sido rociada en este lugar. Gracias, Rey eterno, porque queda atado todo espíritu de letargo, de sueño, de pesadez, de distracción, de cansancio, Padre. Gracias te damos, Dios soberano, porque tus hijos van a estar despiertos y atentos a lo que se va a hablar en esta tarde. Gracias, Rey de gloria, en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Amados, quiero soltar algunas cosas, pero quiero empezar con algo importante antes de que se me pase. Y quiero llevarles al libro de... Génesis 48, del 14 en adelante. Denme un minutico, les abro acá también. Voy a leerles la primera versión Biblia al día. Padre, leo tu palabra en el nombre de Yeshua, guiado por tu Espíritu Santo. En Génesis 48, 14, déjenme ver acá. Dice, ¿dónde está? Ya. Sin embargo, Israel cruzó los brazos. ¿Quién dice Israel o Jacob? ¿No? Dependiendo de la traducción que tengas. Israel, ¿no? Ahora conocemos pues que la nación Israel es una nación, pero en esa época pues estaba formándose, por decirlo así, la nación israelita. Estaba adquiriendo el nombre de Israel como lo conocemos en la actualidad, ¿ya? Entonces dice, sin embargo, Israel cruzó los brazos y los extendió para ponerlos en la cabeza de los muchachos, de modo que su mano derecha estaba sobre la cabeza de Efraín y su izquierda sobre la cabeza de Manasés. El mayor hizo esto hizo esto intencionalmente. Entonces le dio la siguiente bendición a José. Quiera Dios, el Dios de mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me pastoreó toda la vida, el Dios que me pastoreó toda la vida. Esto quiero que lo tengas claro, ¿ya? Quiera Él bendecir a estos muchachos. Quiera Él, ¿ya? No es que Él dijo, Dios te va a bendecir. Quiera Él. Hay oraciones que son muy puntuales, ¿no? Y yo pienso que hoy somos muy osados para soltar bendiciones. Pero Él dijo, el Dios que me ha pastoreado toda la vida, quiera bendecir a tus hijos. Él iba a orar por ellos, pero les estaba aclarando que si el Dios que le estaba pastoreando Él, no les bendice, pues ni modo.
¿ya? Ojo, quiera Dios bendecir a estos muchachos, ¿no? O sea, esté dentro de la voluntad. Debemos entender que hay cosas que hay dentro de la voluntad divina, que tú puedes querer o hacer cosas, pero si no está dentro de la voluntad divina, incluso bendecir a otra persona, no va a pasar nada. Porque decimos, wow, qué malo, ¿qué tiene de malo bendecir a alguien? Es bueno. Pero incluso eso tiene que estar dirigido dentro de la voluntad del Eterno. Por más cosas buenas que tú quieras hacer, puede que Dios de ese rato no quiera que se suelte una bendición en esa persona. ¿Por qué? Pues porque Dios es Dios y sabe por qué. ¿Y cómo vas a saber? Porque no vas a sentir la inspiración divina de hacerlo. Entonces tienes que aprender a diferenciar entre una inspiración divina y una emoción humana. Porque yo emocionado puedo buscarte un versículo y decirte, wow, gloria, aleluya, saca la bazuca, ramaquenda por aquí y aquí voy a soltar algo para quedar bien con la gente. Y no es cuestión de quedar bien con la gente, es cuestión de que tú tienes que dejarte usar por el Espíritu de Dios, ¿ok? Entonces una clave es acá que primero tú tienes que entender de que el Dios que te pastoreó, ¿ya? El Dios que te ha pastoreado a ti toda la vida. ¿Qué significa pastoreado? Él está diciendo que ha sido Dios el que le ha estado dirigiendo en todo momento, en cada cosa que Él hace, en cada decisión que Él toma, en cada pensamiento, en cada acción. No niega que se equivocó Jacob, se equivocó muchas veces, ¿ya? Todos conocen la historia de Jacob de Israel, se equivocó muchas veces, pero él no puede negar que es Dios quien estaba pastoreando siempre. Eso significa que no es que no te vas a equivocar, pero Dios va a estar ahí, incluso ¿para qué? Para corregirte cuando te hayas equivocado. Y lo mejor que puede hacer un hijo de Dios, una creación de Él, es reconocer cuando te has equivocado, ¿ok? Porque alguien que es pastoreado tiene que entender que se ha equivocado, ¿ok? Y más que todo dejarse pastorear, porque pues Israel está dando a entender que Él se ha dejado pastorear, que ha cometido errores, que Dios le ha de haber dicho muchas cosas que debía haber hecho y no las hizo, o las hizo mal, ¿ok? Pero se ha dejado pastorear. Estamos acá. O sea, y dejarse pastorear es que honró a Dios. Eso es dejarse pastorear. O sea, obedecerlo. ¿Ya? Escuchaba, obedecerlo. ¿Ok? A ver, ¿dónde me quedé? 14. Vamos a ver, perdón, voy a leer de nuevo. Sin embargo, Israel cruzó los brazos y los extendió, ponerlos sobre la cabeza de los muchachos, de modo de que su mano derecha estaba sobre la cabeza de Efraín y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, el mayor. Hizo esto intencionalmente, ¿ok? Ahora, entonces dio la siguiente bendición a José. Quiera Dios que Dios de mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me pastoreó toda la vida, quiera Él bendecir a estos muchachos. Él es el ángel que me ha librado de todo mal. No es que, por así decirlo, literal, el Padre estaba ahí, pero estaba el ángel de Jehová, que es un representante de Dios, quien es como que un delegado, ¿ya? Que da a entender que Dios está ahí porque Él es enviado de Dios, ¿ok? Es como cuando vino Yeshua acá y les dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre, ¿ya? Porque los discípulos dijeron, muéstranos al Padre, si me han visto a mí, han visto al Padre. Porque Jesús dijo, el Padre y yo somos uno, ¿ya? Entonces, este ángel se entiende que fue encargado por Dios y dijo, oye, anda y me cuidas a Israel, me cuidas a Jacob. ¿Estamos? Entonces, ese ángel no podía apartarse de Israel o de Jacob, ¿ok? Y todo lo que el ángel, o todo lo que el ángel le decía a Jacob, o le indicaba a Jacob, era porque Dios le decía al ángel qué hacer. Si hay seres aquí que obedecen con punto y coma a Dios, son los ángeles. Ellos sí ni siquiera cuestionan, no preguntan ni cómo así, ni para qué, ni a son de qué, ni no se lo merece, cómo vas a desperdiciar el tiempo en esa creación que te ha traído problemas, no. Si él dice, mira, anda a bendecirme ese cabezón de allá, ellos no van a decir, oye, pero si es un pecador, adultera, fornica, roba, esto, el otro. No, no. Porque ellos entienden quién es Dios y que no pueden, a pesar de que son seres que no dependen de emociones como nosotros, por decirlo así, pero que a su vez ellos saben que la mente de Dios, comparado con su mente, la mente de ellos es nada. A pesar de que ellos están expuestos a la gloria y a la presencia soberana del Eterno, ellos no cuestionan las decisiones de Dios porque ellos entienden por qué Dios lo hace. Entonces Dios asignó a este ángel para que cuidara a Israel. Cuando Dios manda a que alguien cuide a Israel o a alguien, es porque es un príncipe ese ángel.
¿A qué voy a llegar con esto? Quiero que entiendas algo, porque es como que el preludio o la entrada a la prédica de lo que te quiero dar, ¿ok? Confirman, ¿estamos? Sí. Entonces, quiera Dios, el Dios de mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me pastoreó toda la vida, quiera Él bendecir a estos muchachos. Él es el ángel que me ha estado librando de todo mal. ¿De qué dice? Librando de todo mal. O sea, a Jacob le podía haber ido peor, ¿ya? Y no lo fue porque el ángel le libró, ¿ok? El ángel le libró de todo mal, de todo mal. O sea, había el mal ahí queriendo hacerle algo a este pana, pero el ángel lo libró. Ya, muchas veces tú te levantas y terminas el día y ni siquiera tienes ni la más remota idea de todo lo que te libró Dios. Y tal vez no sabes ni cuántas veces te libró de una muerte, certera, y tú no te diste ni cuenta. Ya, tú no sabes cuántas veces por tu corazón y por las arterias coronarias pasó un coágulo y que no tapó el corazón y no caíste ahí seco. Así de sencillo. Ya, tal vez muchas veces sentiste ay, me dolió aquí y seguiste. Y no sabes que ese coágulo estaba a punto de darte un infarto fulminante y Dios ahí puso su mano y el coágulo pasó y se disolvió. ¿Me captaron? Porque tal vez el enemigo te lanzó un dardo a tu corazón o quería darte un derrame cerebral. Y tal vez solo sentiste un dolor de cabeza, una punzadita acá o un dolor por acá. Y tal vez te estaba yendo a dar algo en tu cuerpo, un dardo del enemigo, y el Eterno intervino y pasó. ¿Por qué? Porque tienes una misión encargada por él. A Jacob le pasaron muchas cosas que pusieron en riesgo su vida, pero dice que el ángel le libró de todas ellas. ¿Estamos acá? Ok. Ahora, si tienen eso claro, dice en el versículo 16, Él es el ángel que me ha librado de todo mal, que estos muchachos hagan perpetua la memoria de mi nombre y la de mis padres Abraham, Isaac, y que lleguen a ser una nación grande. ¿Ok? Ahora, voy a leerte la versión hebrea, la traducción hebrea, la Tanaj, exactamente, y acá dice, pero extendió Israel a su derecha y la colocó sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés. Cambió premeditadamente sus manos, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a Joseph, y diciendo, Dios, que se encaminaron mis padres delante de él, Abraham e Isaac, Dios, que me conduce desde mi existencia hasta este día. Eso es pastorear. Que me conduce desde mi existencia hasta este día, o sea, que te guía, que te dice, ¿ya? El ángel que me libera de todo mal, dice acá, bendecirá a los jóvenes y llamará a ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y se multipliquen enormemente en el interior de la tierra. Otras versiones dicen que poblen la tierra, pero este dice en el interior de la tierra, ¿ok? Porque la tierra reacciona a ti, ¿ya? Tú estás en el territorio adecuado y las cosas se dan. Si no estás en el territorio correcto, tienes que salir de ese territorio que estás pisando porque no hay una reacción. ¿Me captaron? Tú tienes que hacer que las cosas reaccionen. O más que tú hacer que reaccionen, las cosas van a reaccionar a ti si estás en el sitio adecuado por la palabra que portas. ¿Ya? Por eso decía, serás bendito en tu entrada y tu salida. Donde sea que tú vayas, por la palabra que portas, la bendición te persigue. ¿Estamos acá? Entonces es lo que portas lo que causa cosas. Quien te acompaña y quien camina contigo es el que te libra y el que hace que las cosas se den. ¿Estamos? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ok? Entonces aquí habla del ángel, pero este ángel ¿a quién protegía? A Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. ¿Ya? ¿Ok? Ahora quiero que vayamos al libro de Daniel. Daniel 9, 20. Si tal vez en sus escrituras, en las escrituras que ustedes manejan, está un versículo más arriba, más abajo, tomen en cuenta que yo tengo la versión Tanakh, que tiene versículos que no han sido quitados del Antiguo Testamento. Si estás usando Reina Valera, tiene como 5 o 6 versículos menos. Aclaro eso, por favor, porque van a decir, pastor, en el 20 yo tengo otra cosa, pues lee más abajito. ¿Ya? Si es que no coincide, ¿ok? En Daniel 9:20 dice, en adelante dice, mientras aún yo estaba hablando,
Yo, ok, Daniel, ¿no? Daniel dice, mientras aún yo estaba hablando, orando y confesando mi pecado, no el pecado del pueblo. Primero estaba él confesando su pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Ahí habla de Israel, ¿de quién? De Jacob. Pero ya habla de Jacob como un pueblo, pero entiende que Jacob es Israel y Israel es una nación ahora. Entonces ahí ya estamos viendo a Israel como una nación ya más consolidada. En el que te mostré en Génesis 48, era Israel empezando a formarse como nación. Eran sus primeros patriarcas, sus primeros fundadores, los que empezaron todo. Estamos acá, me captaron. Necesito que esto me lo tiendan clarísimo por lo que quiero enseñarte que Dios literal me hizo ver en mi cabeza. ¿Ok? Para que entiendas todo lo que te quiero predicar hoy, para la gloria del Eterno. ¿Ya? Entonces, dice mi pecado. Algo que quiero que entiendas es que la ley de Dios no es para que tú veas el pecado en el resto, sino para que veas tu pecado. Para eso Dios se dio el trabajo de escribir el libro de Él. Es para que tú veas el pecado en ti, no para que te pongas a ver el pecado en el resto. Estamos acá. La vida de un hijo de Dios no es fijarse en el pecado del resto. No niego que Dios te va a mostrar las personas que están con cosas malas para que tú le eches una mano y seas usado por Dios. Eso no te estoy negando eso, ¿ya? Pero sí te estoy aclarando que hay gente que usa la palabra de Dios para dañar a otra persona, para hacerla sentir mal a otra persona. Y la palabra de Dios es primero para confrontarte a ti con lo que tú tienes mal. Entonces los hijos de Dios somos expertos en usar la palabra para hacer sentir mal al resto. Imagínate qué terrible es que tú tengas un libro tan poderoso en tus manos y lo uses para dañar o para reflejar el pecado del otro. ¿Sabes qué es lo que yo he optado por hacer últimamente? Decir a la gente que lea la escritura, porque sé que el espíritu de la palabra, el espíritu de Dios, el que inspiró que se escriba, te va a confrontar con el pecado, porque ese es el trabajo de la palabra de Dios. Por eso es un libro poderoso. Mientras tú más lees, vas a toparte con cosas, vas a decir, híjole, esto estoy haciendo mal, esto no estoy haciendo bien, esto. Entonces te estás dando cuenta de lo que estás haciendo mal y vas a cambiar. Ese se llama el espíritu de la palabra. Por eso la palabra es viva y eficaz, porque no te está hablando un hombre, te está hablando el espíritu de la palabra que tiene vida y te está confrontando. Es como que alguien se siente delante de ti, perdón la comparación, y te acuse con algo. Aunque Dios no te acusa porque no es acusador, pero te confronta con lo que estás haciendo mal. Entonces, cuando tú lees la escritura, te confronta y te sientes como que a veces incómodo cuando lees un versículo. ¿No te ha pasado? Si no te ha pasado, felicitaciones, has sido ungido con manteca de querubín, estás en el cielo, magnífico. Pero a los que sí nos pasa, cuando yo leo la escritura, es como que, ouch. Digo, no, acá, esto no. Incluso hay versículos que cuando tú estás, no sé si decirlo en un nivel, quiero ser muy delicado con eso, pero hay versículos que tú te das cuenta que literal te están exhortando y que incluso hay partes de la escritura como que te están profetizando lo que quiere Dios hacer contigo o lo que se viene si no cambias y lo que se viene si haces lo que Él quiere. Porque incluso el espíritu de la palabra es tan tremendo, el Espíritu Santo, que te está, cuando tú lees, es como que, híjole, ay, mira lo que está, uy, a este le va a ir, no, y tú sientes que el Espíritu te está diciendo, oye, si no haces o no cambias esto en tu vida, esto te va a pasar, estoy hablando a ti. Y uno se queda como que, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, y me siento muchas veces cuando me ha tocado ese confrontamiento full incómodo, y digo, no, tengo que cambiar esto, porque según lo que acabo de leer, que tengo clarísimo que es para mí, no se va a dar o se va a dar lo contrario y no quiero que me pase esto. ¿Me captan? Por eso es importante que leas mucha palabra. No que te metas en un cierto modo en una teología, sino que disiernas, escudriñes y medites en la palabra. No es que te leas la Biblia súper rápido, no, pero que vayas analizando para que el Espíritu mismo te confronte contigo mismo. Porque la palabra de Dios, a pesar de ser una espada, es un espejo que te hace parar al frente. Para que si tú quieres usar la palabra para acusar a alguien, tú te veas solo tú en el espejo. ¿Ya? Y así es el espíritu de la palabra. Yo veo así cuando leo la Biblia, es como que Dios me pone un espejo aquí y escribe en el espejo, ¿no? Y me dice, lee, mientras tú te estás reflejando ahí. ¿Ya? Yo te estoy hablando como Dios me trata a mí. ¿Ya? Entonces así es cuando yo leo la palabra, ¿no? Entonces cuando yo leo la palabra es como que ahí Dios empieza a armar el rompecabezas y muchas veces, te soy sincero, no es agradable con lo que te topas. Porque te estás dando cuenta que pues es Dios
cuando tú te sientes, no sé, medio top, medio ungido, medio súper ramaquenda por ahí, y empiezas a leer la palabra y pues de lo que estabas de este tamaño bajaste al tamaño de una hormiga y es como que, yo que me sentía con ganas de ir a resucitar muertos allá en los, ya, pero es como que, el que necesita resurrección soy yo, ya, el que necesita ser levantado soy yo, entonces es como que un proceso tremendo que Dios te da para poderte usar con efectividad, ¿sí? Porque la palabra de Dios es útil, está en el libro de Timoteo, ya, para redarguir, para formar, para confrontar, para que el hombre sea bueno en las cosas que hace, ya, para llegar a la estatura del varón perfecto. Hay una estatura que tú tienes que crecer. Entonces, tú cuando empiezas a leer la palabra tienes que entender que es el alimento que te hace crecer hasta una estatura, y es la estatura del varón perfecto. ¿Me captaron? Por eso es importante leer la palabra, porque si no lees la palabra te quedas chiquito y no llegas a la estatura que te pone. Entonces, cuando Dios te dice que tienes que llegar a la estatura del varón perfecto, significa que tú tienes que llegar a una altura, a un tamaño, a una medida para que puedas pasar o puedas ingresar a ese lugar. No sé si has visto que hay juegos infantiles donde hay las comidas rápidas que te ponen, tú ves, hay niños que van en juego y dicen, yo quiero ir acá, cuando dicen, no, máximo de un metro. Chuta, mide 1,10 m. No, pero es que es niño todavía. Mide 1,10 m. No está a la estatura. ¿Ya? Entonces, cuando tú no tienes la estatura adecuada, no puedes ingresar a disfrutar de algo. Entonces, cuando Dios te dice que tienes que meditar, porque la palabra de Dios es útil, ¿ya? Entonces, tú necesitas meditar en la Escritura para llegar a la estatura de esa persona perfecta. Ay, Señor, es que, Pastor Julio, nadie es perfecto, pero ahí dice la estatura del varón perfecto. Entonces, quiere decir que si hay un nivel de perfección, hablando humanamente, ¿ya? Que tal vez esa perfección no significa que no vas a cometer errores, ¿ya? Vas a cometer errores, pero Dios te está hablando en una forma de cómo Él te usa. Y para mí, si me preguntas qué es una estatura de perfección, es ser obediente. Para mí eso es una estatura del varón perfecto, alguien que obedece. Porque mucha gente cree en Dios, pero pocos son los que le obedecen. Entonces, el camino de los que creen en Dios, yo sé que la palabra de Dios dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Perfecto. Pero hay mucha gente, hay caminos que están llenos de gente que creen en Dios, pero el camino de los que le obedecen está vacío, hay 4. Ya, Jesús fue claro y dijo, si me amas o me obedece mi palabra. Entonces hay caminos que están llenos de los que creen, pero el camino de los que le obedecen, o sea, de los que realmente le aman, está poco. Entonces tú puedes decir, sí, yo le amo al Señor. Entonces ponte a revisar la Escritura y si no eres confrontado con algo, quiere decir que estás obedeciendo y has llegado a la estatura de un varón perfecto. ¿Me captaron? Porque así es el asunto, ¿ya? Porque desde que aceptaste a Cristo, estás subiendo y subiendo y subiendo de estatura. Entonces tu vida es un proceso, porque el que empezó la obra en ti la va a ir perfeccionando. Quiere decir que cuando el día que tengas que partir, o oigas que suena el shofar, o veas que Cristo está en las nubes y viene a llevarse a su pueblo, pues hasta ese día te va a seguir perfeccionando, va a seguir trabajando en ti. El asunto es que tú tienes que obedecerle y dejarle a él trabajar, y dejar a la gente que le sirve en el reino trabajar en ti. ¿Estamos acá? Ok. Entonces, ya me emocioné, ¿dónde estaba yo? Ya. Entonces, Daniel 9:20 dice, mientras yo aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi súplica delante del Eterno, ¿ya? Dios mío, del Eterno, Dios mío, por el monte sagrado de Dios mío, versículo 21, cuando todavía yo estaba rezando, dice esta versión, mi plegaria, el hombre Gabriel, voy a seguir, que había visto la visión al principio, volando en un vuelo, me tocó en el momento de la oblación del atardecer y me hizo entender, habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para instruirte entendimiento. ¿Qué es lo que necesita uno? Entendimiento. Pero para tener entendimiento tienes que dejarte instruir. Entonces no puedes tener entendimiento si no te has dejado instruir. ¿Qué es instruir? Enseñarte, pastorearte. ¿Estamos acá? Te lo voy a repetir de nuevo. Y dice, cuando todavía yo estaba rezando mi plegaria, yo voy a ser muy claro acá, pues tengo que romper con
con estructuras religiosas en cada uno de nosotros, me voy a incluir. Hay gente que tal vez en todo tu caminar cristiano te ha dicho, no, rezar esa palabra rezar usan los católicos. No te digo que no, pero los católicos también usan la palabra orar. Y no por eso significa que esté mal. Pastor, rezar, es que me han dicho que rezar es repetir. No, y no siempre. Si no, no estaría escrito en la traducción directa. Pastor, no estoy de acuerdo. Respeto que no estés de acuerdo, pero pues es versus lo que tú crees versus lo que está escrito. Entonces, pues no tengo que discutir contigo en ese tema. Está escrito allá, pues cuádrate con el que lo permitió que se escribiera. Y te estoy leyendo la traducción hebrea directa. Por eso es que yo les insisto, busquen este tipo de versiones para ir rompiendo con estructuras religiosas. Pensamos, y respeto mucho eso, que si no lees Reina Valera, no funciona. Y ahí estamos recontra, hiper, ultra, mega mal. ¿Ya? Porque no es la única, ¿en qué parte te dice que es la versión autorizada para que, o la versión que tiene una unción para que tú la puedas usar y sea lo correcto? ¿Ya? Hay muchas versiones que tú tienes que leer, y mientras más se acercan a una traducción clara del hebreo, mejor. Estamos acá. Por eso yo te insisto mucho. Y eso que no les he salido todavía, aunque ya les voy a empezar con salir, cómprense una Biblia que tenga deuterocanónicos y apócrifos. Pastor, esa es Biblia católica. ¿En qué parte dice eso? Ay, bueno. Dime en qué parte dice que es una Biblia católica. Es que esa usan los católicos. Pero no, no es por eso. No. Eso no es una respuesta, perdóname, inteligente que tenga base y sustento. Porque si me dices es que eso usan los católicos es porque alguien cabezón te lo repitió a ti y te dijo, no, no compres porque es católica esa. ¿Y en qué se basa él? En otro cabezón que lo escuchó. Pero no tiene una base y un sustento científico o histórico que te diga que es así. Ahora, yo sí te voy a dar una base histórica, porque yo sí tengo la Biblia con deuterocanónicos y libros apócrifos. Y hoy quiero ir con esto porque quiero romper muchas estructuras, porque quiero hacerte entender todo lo que ha ido pasando en este año, en esta casa de oración, para que veas todo lo que Dios ha ido haciendo y por qué. ¿Me entienden? Entonces, mira, los libros deuterocanónicos o apócrifos, todos esos son libros del Antiguo Testamento. No tiene nada que ver con el católico porque la religión romana apareció o se habla de los romanos en el Nuevo. Entonces no entiendo cuál fue el loco que dijo que esa Biblia es católica. Solo porque pues coincide que los católicos cogieron esa Biblia y empezaron a poner estampas de sus santos y por eso ya le dicen católico, pero no es así. Porque hay Biblias que tienen los libros deuterocanónicos sin un dibujito de ningún santo, de ningún papa, de nada. ¿Por qué? Porque pues obviamente, ¿no? ¿Ya? Porque no necesitan poner eso. Pero obviamente si vas a una librería católica te van a vender así sea la Biblia sin deuterocanónicos en una pasta con el papa ni sé cuánto, con la papa frita y con la papa cocinada y con sus gorros ahí. Así no tenga deuterocanónicos, pero ellos te ponen para pues meter su religiosidad y sus vainas que no tienen nada que ver con Dios. Estamos acá. Entonces todos los libros deuterocanónicos o apócrifos son del Antiguo Testamento. Hay uno que se llama Eclesiástico. Hay uno que se llama Sabiduría. Y yo me los he leído, hasta el cansancio, creo que unas 20 veces. Y no es por presumirte, es en serio. Y no es que me los he leído así por leer. Los he analizado y los he profundizado muchísimo. Y he discutido con muchos pastores con esto. ¿Ya? No es que, Pastor Julio, es que ahí hablan que hay que rendir culto a los muertos. A ver, veamos en el libro de Sabiduría. No dice eso. Analiza bien el por qué. Porque si habláramos de rendir culto a los muertos, pues José cuando murió dijo, pues lleven mi cuerpo. Es que le estaban rindiendo culto al cadáver de José. No, pero él exigió que lleven su cuerpo y lo saquen de Egipto y lo lleven a la tierra prometida, porque no quería estar enterrado en tierra de Baales. Y no estaban venerando a un muerto, pero llevaron su cuerpo, ¿sí o no? Ya entonces hay que aprender. Si hablamos de venerar muertos, yo puedo sacar montones de versículos que podrían encajar ahí, pero no es así, porque estaríamos discerniéndolos mal. Y te acabo de poner un ejemplo. ¿Ya? Entonces la gente está discerniendo súper mal la escritura. ¿Ya? Entonces en el libro de sabiduría, si tú te pones y es más, lo voy a decir, cómprense Biblias que tengan libros deuterocanónicos. En serio, háganlo. ¿Ya? Tal vez ahorita tu mente está, pero no, pero es que ahí me dijeron que esto sí, esto no. Pastor Julio, ¿qué está diciendo? Yo sé por qué te lo digo. Porque no voy a hacer acá a la iglesia en pecado, porque el que se friega si yo te hago tropezar soy yo. Porque yo tengo que rendir cuentas hasta de lo que te enseño.
¿Ya? Entonces no me voy a jugar mi cuello ni mi salvación por algo que no tendría sentido. ¿Sí me captas? Entonces piénsalo por ese lado. No creo que el pastor Julio sea tan cabezón de que pues nos enseñe doctrinas falsas y sabiendo que él se puede perder en el infierno. Exacto, pues no te voy a enseñar algo falso. Por eso te insisto que compres eso. Y en algo que, por decirlo así, tristemente toca reconocerlo, algo que la religión católica tiene razón, es que muchas de las Biblias que usan los evangélicos, cristianos, pentecostales están incompletas. Sí, tienen razón, porque históricamente no tiene libros apócrifos ni deuterocanónicos, que algunos dicen que no es de inspiración divina. Pero inspiración divina, ¿por qué dicen que no es de inspiración divina? Porque algún tiempo en el Nuevo Testamento se reunió un concilio romano y dijeron, estos libros parece que no son de inspiración divina, así que mejor quitémoslo del canon bíblico. Por eso no constan en las palabras de Dios en algunas. Entonces no es porque Dios lo decidió, es porque unos tipos romanos que adoran a dioses griegos, a Zeus, esas cosas, después le cambiaron a otros nombres para decir que se arrepintieron de sus pecados, ¿ya? Esos decidieron que esos libros fueran quitados. ¿Me están captando? Te estoy dando un poco ahora sí de teología y de historia bíblica para que captes de eso, pero no te voy a enseñar algo que va a hacer tropezar tu fe, ¿ya? Entonces por eso que debemos leer eso. Yo sé que en el Nuevo Testamento tenemos la salvación clara, pero sí quiero que conozcas cosas del Antiguo que estás desconociendo. Yo el otro día en el chat pasé y hablé del profeta Aido, que consta en el libro de Crónicas, que ustedes mismos lo vieron. ¿Y por qué no está el libro del profeta Aido? Porque estos tipos de concilios quitaron esos libros porque no quieren que sepas lo que el profeta Aido escribió inspirado por Dios. Y el nombre del profeta Aido está en el libro de Crónicas. Entonces, por eso es que te insisto que compres las escrituras que tienen los libros deuterocanónicos, para que te enteres de muchas cosas que el sistema religioso sacó para que tú te bloquees y no entiendas muchas cosas de Dios. ¿Ya? ¿Estamos acá? ¿Sí o no? ¿Sigo? ¿Ya? Entonces, tienes que comprarte ese tipo de escritura, o esa palabra de Dios, o esa Biblia, como le quieras llamar, ¿sí? Con libros deuterocanónicos. Pero fíjate que no tenga estampitas, ¿no? Ahora, ¿por qué no es católica? Porque primero, los libros deuterocanónicos se escribieron en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se menciona a los romanos. Para nada, aparecen en el Nuevo. ¿Ya? Se menciona al pueblo egipcio que quiso esclavizar a Israel, pero no asoman romanos. Romanos aparecen en el Nuevo. ¿Ya? Entonces, cuando aparecen los romanos, aparece la religión católica después. ¿Ya? Cuando empezaron a perseguir a los cristianos y quemaron la ciudad y echaron la culpa a los cristianos, entonces ahí apareció un rey, no me acuerdo el nombre, perdón, la ignorancia en esa época, pero pues se me fue el nombre de este man, y pues culpó a los cristianos y ahí apareció y dijo, bueno, se quita el sábado como dio el Señor, se pasa el domingo, y ahí apareció la religión católica y todo el asunto. Ya les debo dar un estudio de eso interesante, para que comprendan, para que entiendan esas cosas, porque el Eterno me está inquietando a que hay que darles un poco más de enseñanza profunda en las escrituras para salir de ciertos niveles de desconocimiento, no digo ignorancia, sino de desconocimiento, ¿ya? Porque no puedo negar que esto sí lo tengo que admitir, que los sacerdotes católicos conocen mucho de escritura. ¿Por qué? Porque tienen acceso a los libros sin alteración, ¿ya? Entonces, si tú te sientas a conversar con un sacerdote católico, se te va a caer la quijada al piso, porque te va a dar cátedra. Y no es que te va a convencer de que te vayas al catolicismo, te va a hablar con base y fundamento en la palabra, ¿ya? Con hermenéutica, escatología y todo eso, te va a dar clases y hay que reconocer cuando hay conocimiento, ¿ya? Pero no estoy diciendo que ellos están haciendo las cosas bien, ¿ok? Entonces, volviendo a lo que estaba hablándote. Entonces, aquí dice que él, en el versículo 22, me hizo entender, habló conmigo y dijo, me hizo entender y habló conmigo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacerte entender? Cuando entiendes, ahí habla contigo. Entonces aquí Daniel estaba recibiendo un mensaje profético. ¿Por qué profético? Todo lo que es profecía es porque sale de la boca directa del Padre. Aquí no hubo una intervención humana. Fue el Padre hablando por medio del ángel. ¿Cuál? Gabriel. ¿Sí? Hablando por medio del ángel Gabriel. Profecía pura y directa. No hubo una intervención humana. ¿Ok? Le habló Dios directo a Daniel por medio de su ángel. ¿Ok? Me hizo entender, habló conmigo y dijo, habló conmigo significa que estaban teniendo un tiempo de conversación. Daniel, ahora he salido para instruirte entendimiento. ¿Qué es instruirte entendimiento? Para enseñarte
a entender. Porque algo que el pueblo no sabe es entender. Yo te puedo enseñar millones de cosas que Dios me ha enseñado. Tengo libros y PDFs y cosas en el computador que no me alcanzaría toda la vida que Dios creo que tiene planeado darme para enseñarte con detalle todo eso. ¿Ya? Pero tienes que aprender a entender. Entonces yo estoy entendiendo que Dios quiere que se te enseñe a entender. Si no aprendes a entender, no vas a entender nada. Te lo repito, si no aprendes a entender, no vas a entender nada. Porque hay gente que no entiende las cosas y como no entienden las cosas hacen todo mal o cometemos errores porque no nos han enseñado a entender. Entonces vino el ángel Gabriel a decirle, Daniel, vengo de parte de Dios a enseñarte a entender. Y eso que Daniel era profeta. ¿Ya? Y no te estoy hablando de los primeros capítulos de Daniel, ya te estoy hablando del capítulo 10, casi terminando el libro de Daniel. Y ahí se le aparece el ángel, te tengo que enseñar a entender. ¿Qué onda? Sabiduría y conocimiento. Y el ángel, después de haber recibido eso, gracias a mí, viene a decirle, tengo que enseñarte a entender. ¿Qué entender qué? Lo que se viene. ¿Me captaron? Por más que era profeta, él tenía que aprender a entender las cosas que se le venían. Entonces no es cuestión de que te vino una profecía así de papa frita, ya, una profecía preparada en microondas y la sueltas sin entender. No, yo no sé si me están captando acá. Toda profecía tiene que pasar por un proceso de que el que habla, primero él la entendió. Porque no puedes decir, uy, vi esto y así, y esto te va a hacer el Señor y se va. Y tal vez, como no la entendió, no la discernió, solo simplemente te soltó a lo crudo y tal vez no te soltó delante de la gente adecuada y en la forma correcta y de la forma precisa como te deberían soltar. Porque hay profecías que se sueltan en público y hay profecías que se sueltan en el oído. Yo no me puedo acercar donde alguien y decirle, el Señor te dice que dejes de acostarte con todo el edificio donde vives. No. Arrepiéntete. No, pues toda la iglesia va a decir, no, la hermana ha sido una bandida. Y es la que más danzaba y la que daba vueltas. O sea, me captan. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Y cuando Dios expone a alguien así es porque Dios le estuvo hablando, pero por todo lado y no entendió. Pero a la primera Dios no te habla así. El enemigo sí le gusta exponerte y hacerte quedar en ridículo y humillarte. A la primera, porque se llama acusador. Entonces el acusador coge al Hijo de Dios, se lo lleva, se para él al lado y le pone delante de Dios, como te estaba poniendo el libro de Zacarías, si no me equivoco, y dice, mira, el acusador al lado. Pero Dios dijo, no, cámbienle las vestiduras. ¿Me captaron acá? ¿Ya? Entonces, cuando el enemigo quiere exponerte, pues hasta Dios te cuida. Porque mira, incluso el enemigo, y eso es extraño lo que te voy a decir, Satanás no les llevó a Zacarías adelante de los hombres, sino delante de la corte y delante de ángeles. ¿Estamos acá? Sí. ¿Sigo o cambiamos de tema? Seguimos, Wendy. ¿Seguro? Estamos acá, amén. Entonces, aprender a entender. Te repito acá. Daniel, ahora he salido para instruirte entendimiento, para instruirte, enseñarte a entender lo que te voy a hablar. Y en el 23 dice, desde el comienzo de tus súplicas, ya salió palabra del Eterno. Él empezó a suplicar y el Eterno empezó a hablar. Llegaba la palabra salía la palabra de la boca de Daniel y hasta salir, y antes de que saliera el Eterno ya había soltado algo. ¿Por qué? Porque ser el Eterno, ¿no? Él, el Eterno, sabe lo que ya su siervo iba a hablar. Entonces, Dios se adelantó ya soltándole el mensaje. Entonces, ¿qué? Primera clase de escuela profética. Tienes que entender que el reino espiritual está anticipado al reino de los hombres. Porque ahorita tú estás viviendo un tiempo, pero en el reino sobrenatural es la eternidad y ahí no hay tiempo. Entonces Dios sentado en el trono está viendo Génesis, él está viendo a Adán y al mismo tiempo está viendo el Apocalipsis. Porque él está en la eternidad y ve la línea del tiempo. Y él se mete en tu tiempo para alterar tu tiempo. Pero se sale de tu tiempo y él está en la eternidad viendo la línea de acontecimientos en la tierra.
Así es el reino espiritual y así es el reino profético. Entonces tú ahorita estás viviendo una temporada y un presente, pero para Dios este presente puede ser un pasado ya, porque Él está en la eternidad. Entonces por eso Dios te dice que no temas, que todo va a estar bien, porque Él ya sabe el final de las cosas. Entonces Él no vive en el tiempo, Él vive en la eternidad. Entonces cuando tú entiendes ese principio, tú sabes cómo funciona el reino profético. Entonces antes de que Daniel hablara y levantara su súplica, ya Dios le había dicho las cosas a Daniel. Porque Dios ya sabía desde la eternidad lo que Daniel iba a decir. Y había escuchado las palabras de Daniel antes que Daniel, en su presente, hablara. ¿Lo captaron? Así funciona el reino de los cielos, el reino de Dios, una atmósfera profética. ¿Ok? Entonces, y yo he venido para referirte que tú eres apreciado. Atiende el asunto. Voy a repetir. Y yo he venido para referirte que tú eres apreciado. Atiende el asunto. Entonces, cuando Dios te habla, cuando Dios te va a hablar para dar un mensaje, tú tienes que estar atento. Yo no puedo profetizar a alguien si primero no estuve atento a lo que Dios me dijo que hablara. ¿Ya? Si tú has visto que tal vez estamos en alabanza y adoración y yo me acerco a hablar a alguien al oído o a ministrarle a alguien, tú ves que yo estuve así. ¿Por qué? Porque estaba de estas. Ay, me llegó para decir esto a esta hermana, pero le voy a decir y el Eterno, a ver, aguanta, espérate, Julio, entiende lo que te estoy hablando. Ay. Entonces ahí sí. Y la persona reacciona porque ves que se quebranta, porque lo que le hablaste no era para su carne, sino para su esencia. ¿Ya? Pero pongamos que yo vi que X persona se moría. Y me acerco, el Señor me dice que te vino una visión muerta. Me voy. ¡No! Señor, a ver, estoy viendo a esta hermana muerta, a este hermano muerto. ¿Qué es? Lo que pasa es que dile que, pero Señor, le vi en un ataúd. Sí, porque dile que voy a hacer morir su carne. Porque es necesario que ella mengue para que yo crezca. Ah, pero si yo voy, hermana, tuve una visión, le vi en un ataúd. Gloria a Dios, aleluya, clame, me voy. La otra se va a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque tú hablaste de cajón lo que viste y no primero no te concentraste en entender la visión. ¿Me captaron? Entonces, por eso cuando al pastor Julio tú ves que aquí le sueltan palabra, no le ves al pastor Julio temblando, le ves al pastor Julio así. Y puede que el profeta esté patas arriba, dándose volteretas, ya, moviéndose, brincando, hablando en lenguas, soltándome full cosas, pero tú me vas a ver así, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Me vas a ver así? Me vas a decir, pastor, amén. Sí, amén. Amén, pastor. Sí, usted sigue hablando, que yo estoy conectado acá para ver si lo suyo es de Dios o no. Siga soltando por ahí. ¿Me captan? Porque así trabajo yo con Dios. Y porque así dice la palabra. Tienes que entender lo que está pasando para ver si es de Dios o no. O si vino, o si Dios mostró algo a alguien, un profeta o una profeta, pero esa profeta o ese profeta no discernió y lo soltó de sopetón sin tener entendimiento. Entonces ahí es cuando tú entiendes que el don de profecía está bajo el control del profeta. ¿Has leído ese versículo que está en el Nuevo? El don de profecía está bajo el control del profeta porque recibió la visión, pero él lo controló. Se mete en las emociones. ¿Me captaron? Por eso, Pastor Julio, cuando le cuentan un sueño, yo digo, ok, a ver, analicemos. No, es que pastor era así. No, a ver, ¿cómo estabas vestida? ¿Qué había alrededor? ¿En qué lugar estabas? ¿Qué sonidos escuchabas? Ay, no ve así, es que, ay, sí. Y ahí empiezas a darte cuenta en los detalles del sueño, la visión que tuviste. Porque así, eso se llama entendimiento o entender lo revelado. No es cuestión de, soñé que se inundaba Quito, así que Quito se va a hacer pedazos. Gloria a Dios, nos vemos, arrepiéntanse pecadores quiteños y nos fuimos. No. ¿Me captas? A ver, ¿y por qué? ¿Y esto? ¿Y qué pasó? Tienes que analizar y aunque sea anotar el sueño o grabarlo en audio y escucharlo, reescucharlo y reescucharlo, analizar en lo que viste, analizar en el sueño, chequearlo, eso se llama entender y pedirle al Espíritu de Dios, quien es el que te habla de los acontecimientos pasados, presentes y futuros, que te ayude a entender.
Porque en nuestra naturaleza caída, eso tienes que entender que tenemos una naturaleza física caída, que tú puedes haber tenido el sueño 4 en punto de la mañana y te levantaste 4:10 y dijiste, uy, sí, estuvo poderoso el sueño, ya lo voy a anotar. 4:20 ya te olvidaste del sueño, ay, no me acuerdo bien. Entonces, por eso es bueno anotarlo. ¿Le pasa a algunos sí, a otros no? Por eso tienes que anotar, porque nuestra naturaleza caída a veces es frágil y te olvidas del sueño. Y tal vez es algo importante, pero, ay no, si es importante, Dios me va a repetir. Y si no quiere repetirte, porque Dios te está adiestrando a que seas atento en las cosas del reino. Por eso lo que se le enseña en la escuela profética y a todo mundo es que si sueñas algo, grábalo o escríbelo. En la escuela profética que dirijo para la gloria de Dios, yo les he dicho, si tienen un sueño, mándenme un audio o reenvíense en ese audio a ustedes mismos, que lo puedes hacer en WhatsApp. ¿Ya? Para que quede registrado que soñaste, porque a la media hora te puedes olvidar. Y tal vez era muy importante porque Dios en el sueño te mostró fechas, meses, días, nombres, vistes hasta rótulos. Pastor, vi un letrero. Ya, ¿qué decía? No me acuerdo. ¿Qué hacemos? Nada. Le pido a Dios que me haga recordar. Pues pídele si te hace recordar, y si no, ni modo. O que te haga soñar de nuevo. ¿Me captan? Entonces tienes que aprender a entender la visión. ¿Estamos acá? Entonces, repito el 23, desde el comienzo tus súplicas ya salieron de la palabra, desde el comienzo tus súplicas ya salió la palabra del Eterno. Y yo he venido para referirte que tú eres apreciado, atiende el asunto, o sea, concéntrate. Entonces entenderás la visión. Atiende el asunto y entenderás la visión. Por eso, Pastor Julio, cuando viene papá pitufo, mamá pitufa o lo que sea a profetizar, yo paro oreja. ¿Para qué? Para saber si es de Dios, para discernir el espíritu si es de Dios o no, para saber si lo que está hablando el profeta viene de Dios, pero aunque el profeta está diciendo una cosa y tal vez significa otra, pero yo estoy discerniendo y entendiendo y digo, no, tiene que ver con esto. ¿Me captan? Entonces, ahorita hay un boom profético, pero hay mucha gente que profetiza, pero sin entendimiento. Ven la visión, te la hablan, pero no la entienden. Y eso es un problema porque hay mucho profeta que no ha sido adiestrado. Entonces hablan por hablar. Y ni siquiera se han dejado adiestrar por el Espíritu de Dios. Como dice aquí el ángel Gabriel, vine a hacerte entender. Entonces un profeta o un hijo de Dios, porque derramaré mi espíritu sobre toda carne, todo género, tendrán sueños, visiones, hijos, hijas profetizarán. Eso se llama unción profética. ¿Todos pueden profetizar y todos pueden tener sueños y visiones sin ser profetas? Sí, porque puede que descienda el Espíritu Santo sobre esa persona y le muestre algo sin ser profeta. Puede ser con hermana acá, allá. Pero tienes que aprender a entender. Porque si no vas a entrar en caos, en confusión. Por eso hay gente loca en la calle. O gente traumada en las iglesias. Dicen, no, yo no quiero hablar porque dicen que estoy endemoniada. Porque es una iglesia ciega proféticamente. Entonces a los que tienen acceso les tildan de locos. Estamos acá. Entonces está claro esto. Ahora, si te diste cuenta que aquí estaba hablando el ángel Gabriel. ¿Ok? A ver. Vámonos a ver, Daniel. Déjame ver acá. En Daniel 10, vamos a ver si estaba acá. No, Daniel capítulo 11, versículo 1. Ojo que antes hablaba de Gabriel, ¿no es cierto? Yo, dice el ángel, el primer año de Darayabes, perdón, está en hebreo, el Mandi, me he preparado para sostener y fortalecer a Mijael. ¿Qué es Mijael? Miguel. ¿Ya? Estoy leyendo la versión hebrea. Mijael es Miguel, el ángel Miguel. ¿Ok? Y ahora la verdad te refiere. He aquí, aún 3 reyes se pararán en paras y 4 adquirirán una mayor riqueza que todos. Y cuando se consolide con su riqueza, suscitará a todos contra el reinado de Yaván. Se levantarán reyes, rey valiente que gobernará con gran dominio y hará como su voluntad. ¿Ok?
Entonces, ¿cuál es el príncipe que rige a Israel? El príncipe que rige a Israel, Miguel. Cuando Daniel estaba teniendo la visión, que Dios se le presentó y se abrieron los sueños, los cielos, dice que él le dijo, Daniel, varón valiente. Y dice que lo tocó y él cayó al piso y el ángel le puso la mano y él se levantó y ganó fuerza. ¿No es cierto? Porque ahí dice que Daniel hizo un ayuno de ¿cuánto? O una dieta de 21 días. ¿Ya? Y ahí dice que había peleado contra el príncipe de Persia y de Grecia. Pero que el ángel Miguel, ¿no es cierto? Príncipe de tu pueblo, de Israel. ¿Sí o no? ¿Estamos? Es el príncipe del pueblo de Israel. ¿Ok? El ángel que gobierna, ¿ya? O que representa a Israel es el arcángel Miguel. ¿Estamos? Eso lo sabemos, la escritura lo dice. Ahora, ¿te acuerdas lo que te hablé de Jacob? Estamos acá. ¿Qué dijo Jacob antes de bendecir? Dijo, Dios me ha pastoreado, me ha guiado durante toda mi vida. ¿Recuerdas que te leí? Y dijo que el ángel que me ha librado de todo mal. Jacob, ¿cómo se llamó después? Israel. ¿Quién crees que era el ángel que acompañaba a Jacob? ¿Quién crees que era el ángel que acompañaba a Jacob? ¿Cuál? Miguel. Porque en el libro de Daniel dice que Miguel es el príncipe de Israel. Miguel es el príncipe de Israel, ¿no es cierto? ¿Y quién era Israel en un principio? Jacob. ¿Quién era el ángel que caminaba con Jacob y lo libraba de todo mal? Miguel. ¿Me están captando acá? El tipo loco de Jacob, bendecimos a Israel, pero el ángel que le cubría o le bendecía o le libraba de todo mal, era el mismo príncipe Miguel. Por eso dice en Daniel, el príncipe que cuida ¿qué? Israel. Entonces el ángel que yo te hice a ver en el libro de Génesis, cuando Jacob dijo, y el ángel que me ha librado de todo mal. Y ahí Jacob ya se estaba llamando Israel. ¿Me captaron? Porque no es que, ahora sí, quítate ángel, ahora yo voy a regirle. No, no, no. Si Dios manda un ángel a que te libre, ese ángel te libra toda tu vida. No es que es relevado por otro. Porque los ángeles no se cansan ni envejecen. Entonces, si Jacob dice que ese es el ángel que le ha cuidado toda su vida, y la palabra de Dios dice, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, y yo estaré contigo, quiere decir que el ángel que estaba con Jacob pasó a pasar a estar ¿con quién? Con el pueblo, y ese ángel era el arcángel Miguel. Estamos acá, me están captando lo que te estoy soltando. Estoy soltando lo que Dios me muestra cuando estoy en la cocina. Porque es cuando me habla, no sé por qué, pero bueno. Estamos acá. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que cuando Dios usa a alguien para soltarte algo y mandarte protección o cobertura, lo mantiene. Y no cambia. Y es el ángel que se ha encargado de instruir a Jacob, ¿ya? Y a toda su descendencia hasta la fecha. Porque el que se metía con Jacob se cuadraba con el ángel Miguel. El que se mete con Israel se mete con Miguel. Y Miguel es el arcángel príncipe de Israel. Es el principado que gobierna y protege a Israel. ¿Sigo? No, yo no sé si quieren que. Ahora, si Dios le dijo a Abraham, por medio de ti, y al que te maldiga, y al que te bendiga, yo sé que cada uno de nosotros tenemos un ángel asignado, pero el ángel cabeza que dirige a los ángeles que nos asignaron, ¿qué crees que sea? ¿Por qué? Porque somos reinjertados ¿en quién? Entonces, el principado que rige a Israel, tanto física como espiritualmente, ¿quién es? Miguel. Cuando digo principado me refiero al príncipe de Israel, Miguel. Y debajo de ese arcángel hay ángeles al servicio, porque hay ángeles, arcángeles, serafines,
querubines, ¿no es cierto? Entonces el arcángel Miguel dirige una tropa de ángeles que están encargados de proteger al pueblo, injertado o al pueblo directo. ¿Estamos acá? Ahora, aquí el ángel le dice, tienes que entender, ya no Miguel, sino Gabriel, porque a Daniel se le aparecieron dos, Miguel y Gabriel, ya, los dos príncipes, dos arcángeles, por decirlo así, ya, Daniel un duro, pero en este caso Gabriel, en el principio lo que te está leyendo en Daniel 10 creo que estaba, o más acá, el arcángel Gabriel le dice, tengo que hacerte entender la visión, ¿no es cierto? Para que tengas entendimiento o enseñarte a entender. Ahora, aquí me voy a meter en tema fuerte. Pastor Julio ha invitado a mucha gente a predicar acá. Ay, tal vez muchos dijeron, el pastor Julio no tiene discernimiento, ve lo que ha soltado esto, ve lo que ha soltado el otro, bla, 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 bla. ¿Ya? Estamos acá. Me están captando. Pero ¿por qué un profeta soltó una cosa y el otro soltó algo que no tenía nada que ver o muy distinto al otro? El uno dijo, sí, esto, y el otro dijo algo contrario. Y ahora, ¿qué pasa con los profetas? Que el uno dice una cosa, porque si los profetas están hablando de parte de Dios, todos tienen que coincidir en lo que se habla. ¿O no? ¿Estamos o no estamos? Porque si un profeta te viene y te dice, Dios te va a levantar en el área económica. Aleluya. Pastor Julio después de un mes invita a otro profeta. No, a la semana. Viene el profeta. Dios me muestra que vas a entrar en una crisis económica. Estabas así, ¿cómo? ¿Me captaron? O Dios me dice que no va a caer enfermedad en tu cuerpo. Pues, amén. Viene la semana. Dios me dice que vas a tener la enfermedad complicada. Pucha. ¿Cuadra o no cuadra? No, no es cierto. Estamos acá. Ahora, ¿por qué ha pasado todo en esta época? Porque Dios está enseñándonos algo. ¿Ya? Toda persona que ha venido acá a predicar, barrabasadas y no barrabasadas, profecías que salieron del ombligo y profecías que vinieron del trono, ¿ya? Todo lo permitió Dios. Ahora te voy a indicar por qué. ¿Ya? Porque el pueblo tiene que aprender a discernir. ¿Ya? Hasta el profeta que habló de lo que le inspiró la chimichanga que comió en esa noche, Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque quería que aprendieras algo. Y es discernir. Aprendas a pesar. Porque hubo una época en que el pueblo a todo le decía aleluya. Venía un disque profeta o lo que sea, o profeta efectivo o verdadero, y decían aleluya, aleluya, y se alocaban. Incluso la gente que ni asomaba los martes llenaban la casa de oración los martes, porque vino el profeta ni sé cuánto top. Y llenaban, y tal vez esa noche no te soltó nada que tenía que ver con Dios, pero como vino un profeta invitado, híjole, estamos acá. Entonces, ¿por qué Dios me estaba haciendo traer bastante gente? Para que el pueblo vea su emocionalismo, que se mueven por emociones, no por discernimiento. Uy, viene el profeta ni sé cuánto, wow, vamos. Y el martes del hermano que nunca viene los martes estaba ahí. Casa llena, como que si fuera sábado. ¿Me captan? Incluso el que no venía como 2 meses asomaba ese martes. Me salí antes del trabajo, pastor. ¿Cuál es el profeta que viene? Yo así, ya no viene. ¿Ya? O sea, me captan. Porque el Eterno me hizo ver lo emocionalista que es el pueblo y lo desesperado porque están porque te suelten una profecía. Y Dios no trabaja así. ¿Ya? Te voy a enseñar algo que mientras Dios me iba hablando en la cocina, me iba estremeciendo literal, porque así yo sé que es Dios cuando me habla. No cuando me entra ira o locuras o alteraciones, cuando me estremece el alma. No ni siquiera toca mi área emocional, sino cuando estremece mi esencia espiritual, mi alma, mi espíritu, mi ser, lo intangible. No mis emociones, no que me pongo muy contento o muy enojado o triste. No. Dios no toca mucho esas áreas. No digo que no toca mucho. Cuando Él te habla a tu esencia, a tu alma, a tu espíritu. ¿Ya?
No toca las emociones porque las emociones son engañosas. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Me captaron? Él te habla a tu alma, a tu espíritu, a lo que salió de él, porque el cuerpo fue formado de la tierra, pero tú saliste de él. Por eso el cuerpo no va a él, el cuerpo va a la tierra. Tú vas a él, porque tú saliste de ahí. Entonces, él te habla a lo que salió de él, no a lo que no salió de él. Estamos acá. Entonces, Dios no le va a hablar a tu carne, porque Dios quiere que tu carne mengüe. ¿Ya? Nunca Dios te va a decir, yo quiero que tu carne crezca. No, Él quiere que tu carne mengüe. Porque tu carne, nuestra carne es un estorbo para las cosas sobrenaturales. Pero nos toca lidiar con el estorbo hasta que todo sea reseteado en Apocalipsis y volver a la esencia del principio. ¿Estamos? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué pasó todo esto? Entonces, cada persona que venía soltaba una palabra. Amén. Soltaba otra palabra. La gente alborotada en el piso, chillando, temblando, unas cosas eran de Dios, otras no. Hubieron profetas, por darles un título, por respeto, ¿ya? Que hablaban cosas y que incluso soltaron cosas que tal vez no debieron decirle en público, pero lo dijeron. Tú ahí ves la madurez de un profeta. Dios, siendo Dios, le llamó a Elías a hablar en lo íntimo, en susurro. Dios, siendo Dios, se metió con Moisés en la tienda del encuentro. Moisés, ¿ya? Moisés siendo Moisés, que tenía su carácter Moisés, ¿ya? Cuando alguien no hacía algo bueno, Moisés se metía en la presencia. No salía a crucificar gente. Se metía en la presencia. Señor, ¿qué hago? Mira tu pueblo. Mira cómo están. Me piden esto, me piden el otro. Así se mueve un profeta, aunque Moisés no movió un ministerio profético, pero tenía el manto profético. ¿Por qué? Porque se metía en la intimidad a conversar con Dios y Dios le daba directrices para qué tiene que hacer con el pueblo. Eso es un profeta. ¿Ya? Ese es un profeta neto, que soluciona las cosas metiéndose en la presencia. Incluso cuando Miriam, la hermana de Moisés, falló en acusarle, Moisés no le confrontó en público, le dijo, te acusaste, levantaste la mano contra el ungido, tocaste el manto, eso no se hace, Ramakenda, Rabazuca, estoy recibiendo información del trono y ahora tienes que arrepentirte y tienes que meterte en ayuno y oración, saca la bazuca y vuélvela a cargar y arrepiéntete, pecadora. No le salió con eso. Estamos acá. ¿Qué hizo Moisés? Se metió a la presencia. Pastor, se está burlando el don de lenguas. No, porque a mí me encanta hablar en lenguas. Pero hay gente que usa hasta el don de lenguas o habla en lenguas incluso de manera automática. Y con mucho respeto. Pero yo he escuchado muchos hermanos que están con el arrabasaya 50 años. O sea, es en serio. Arrabasaya lo usan para todo. No hay otras lenguas también. No, yo no sé si seguir acá. Porque hay gente que ya se acostumbró a hablar en una lengua y piensan que con decir arrabasaya ya hablaron como media hora de profecía. ¿Me captaron? Voy a hablar por mí. Yo cuando oro en lenguas en lo íntimo, hasta ahora no he repetido un lenguaje en lenguas. ¿Por qué? Porque ni siquiera en las lenguas hago oraciones repetitivas. Y hay muchos que en lenguas hacen oraciones repetitivas. Es como que tú en el español digas, Señor, sana a mi esposo, sana a mi esposa. Y en lenguas estés, arrabasaya, arrabaquenda, arrabasaya, arrabaquenda. Estás repitiendo, obvio. Entonces ni siquiera en el lenguaje espiritual tienes un lenguaje fluido y haces vanas repeticiones. ¿Se han dado cuenta o no? Hay mucha gente así, pero no disciernen. Entonces vienen profetas acá y hablan en lenguas. Y le dicen, y escuchas el mismo don de lenguas, lo que le dice una persona, y después le traduce en lenguas humanas, wow, lo que le dijo. Y ves, y repitió el mismo patrón en lenguas con el otro, pero en la traducción salió distinto. ¿En serio te convenciste de eso por amor a Dios? Y yo estoy acá viendo cómo el pueblo se aloca y se alborota y no disciernen, pero ni la mosca. ¿Me captaron acá? Y todos lo reciben y dicen amén, aleluya, amén. Hay cosas que sí vinieron de Dios, hay cosas que no.
Alaba lo que él vive. Estamos acá, me están captando, iglesia. Pero es que yo sentí el fuego y temblaba, pastor, y lloraba. Oye, hay gente que en la Biblia dice que encendió fuego extraño. Entonces tú no sabes qué fuego portaban en ese momento. Y pastor, ¿usted por qué lo permitió? Ah, ya que me preguntas, con gusto. En la palabra de Dios dice que Dios iba a mandar un mensaje por medio de los profetas al pueblo. ¿No es cierto? Pero Dios quería mandar un mensaje de engaño. Y vino un espíritu y dijo, yo seré como palabra de engaño en la boca de los profetas. ¿Sí o no? Pero ¿quién lo permitió? Dios. Dios no habla mentira. Pero vino un espíritu a poner palabra de engaño en los profetas de Dios. Pero Dios lo permitió. Hay profetas de Dios que vinieron acá y que Dios permitió que te hablaran engaño para saber si puedes discernir. Ay. Porque hay palabras que incluso no vienen de Dios, sino de espíritu de engaño permitido por Dios. Y tú tienes que tener cuidado en lo que dices amén. Porque así te hablan engaño, pero si tú lo activas, se te cumple esa maldición que te soltaron. Entonces a mí me pueden decir, Pastor Julio, tuvo una visión que se enfermaba y se moría. Ay, Santo Padre, amén. Y ahora, no amén a eso y lo cancelas y lo anulas. Y cancelo y anulo. ¿Me captan? Porque la palabra, Dios dice en su palabra que Él pone en la boca del hombre el poder de la vida y la muerte, sea profeta o no. Entonces, si tú lo recibes, te jodiste. Horrible te fregaste. ¿Por qué crees que el ángel de Jehová se impidió que Balán soltara maldición al pueblo? Porque si el pueblo activaba eso, lo recibían porque era profeta, decían, porque en el Antiguo Testamento era, venía un profeta, viene en son de paz o en son de guerra. Porque sabían que lo que soltaba un profeta se daba porque se daba. ¿Me captaron? Entonces, si el profeta Balán, porque no dice que era falso, era el profeta Balán, porque Dios le habló o no le habló, le dijo, no digas esto, di esto. Y el otro le decía, no, pues a ver, te voy a pagar más. Toma estas moneditas, pero suelta esta maldición, porque saben el poder de la boca. Entonces el otro rey que odiaba a Israel, le pagó al profeta porque sabía el peso de una palabra de un profeta. Y así ese profeta no hablara de parte de Dios, sabía que esa palabra declarada por el profeta se podía activar. Entonces no es que Dios Abraham le dijo, al que te maldiga voy a impedir que te maldiga. O sea, te está diciendo que al que te maldiga lo maldeciré. Pero no estaba diciendo que iba a bloquear la maldición, aunque con Balán lo hizo. ¿Qué te está dando a entender cuando dice al que te maldiga lo maldeciré? Quiere decir que aunque la maldición llegue a ti y se dé, al que te maldijo, yo le voy a maldecir el doble por haberte soltado esa maldición. ¿Me captaron? Entonces por eso tienes que tener cuidado cuando tú activas cosas y dices amén a todo. Uy, oíste lo que le soltó a la hermana, pero yo pensé que la hermana estaba bien con Dios. ¿Y cómo le va a decir eso? O sea que, chuta, ha estado en pecado. Y tú te desbarataste por lo que le soltaron a la hermana o al hermano. Y yo solo era escuchando acá, bueno. Modestia aparte para la gloria de Dios. Sí sé discernir cuando te están profetizando papas fritas y hamburguesas y cuando viene de Dios. Y que incluso cuando las papas fritas y hamburguesas que te profetizan fue autorizado por Dios, pero no era verdad porque era un espíritu de engaño autorizado por Dios. Porque la palabra lo dice. No es Dios quien estaba hablando, pero Dios lo autorizó a hablar a ese espíritu por medio de la boca del profeta. O de la profeta o de los profetas. O del evangelista o apóstoles o pastor o lo que sea. ¿Me captaron? ¿Por qué? Porque el pueblo no discierne. Y así he invitado gente y yo veía, ok. Y obviamente, pues no me pasaba a darles ofrenda a los siervos o siervas que predicaban acá, porque todo obrero tiene su salario. Pero todo tenía un propósito y es que Dios quería enseñarte cosas. Quería ver tu fidelidad a esta casa.
Quería ver tu compromiso con el ministerio y con los pastores. A ver quiénes se mantienen y quiénes no. Quiénes se dejan guiar por cosas, por chismes y quiénes se enfocan en las cosas de Dios. ¿Me captan? Lo que te estoy hablando es verdad. Si no, métete en la presencia y pregúntale, Eterno, ¿qué predicó el pastor Julio? ¿Vino de ti o no? ¿O fue un espíritu de engaño que pusiste en su boca? Pero cuando vayas a preguntarle eso, cerciórate de que Dios te haya enseñado primero a ti a entender. Por eso arranqué con lo de Israel y con lo de Daniel. Vengo a enseñarte a entender, a darte entendimiento para que entiendas lo que te voy a hablar. Entonces, algo que el pueblo carece es entendimiento para las cosas espirituales. Y a veces lo discernimos todo textual o literal, como nos dicen, y no es así. Porque en el reino de Dios, una vaca gorda significa un año. Pero si tú dices una vaca gorda, uy, me va a llegar una vaca, aleluya. Que somos literales. Pero para Dios una vaca o 7 vacas fueron 7 años. ¿Qué rayos tiene que ver una vaca con un año? Pues ahí está, pregúntale a Dios. Porque en el reino de los cielos no es lo mismo una vaca que una vaca acá. Una vaca es distinto arriba que acá. ¿Me captan? Entonces por eso es importante discernir. Entonces, ¿qué me hablaba el Eterno mientras estaba en la cocina? Ahí va. ¿Qué es honrar? Y no es que tú consientas a quien te pastorea. Pero tú viste acá cuando Jacob dijo, Dios quien me pastoreó, quien me guió, quien me enseñó. Amén. Dios que se encaminó a mis padres delante de él, Abraham e Isaac. Dios quien me conduce desde mi existencia hasta este día. En la otra versión te dije que decía, el que me pastoreó toda mi vida. ¿No es cierto? ¿Ya? Y más adelante te leí de Daniel, el ángel que le enseñó entendimiento para entender las cosas. Y mientras yo estaba en la cocina, Dios me hablaba y pues me mostraba todo lo que el plan de él quería llegar o a qué quería llegar. Y era que el pueblo aprenda a poner las pies en la tierra y entender quién es la cobertura de él. Porque si a mí me invitan a predicar a una iglesia, a una casa de oración, como me lo han hecho muchas veces, yo voy y suelto lo que tenga que soltar y me voy. Yo no voy a estar preocupado si la persona se sintió mal o no sintió mal, porque no soy el pastor de esa casa. Yo voy, suelto y me fui. ¿Me captaron? Porque no es el pueblo que Dios me llamó a dirigir. Yo voy y suelto lo que entiendo que Dios me puso. ¿Me captan? Entonces, la persona que se para a predicar acá, fuera de mi esposa y de mí y de los pastores que forman parte de esta cobertura, van a cumplir con la labor de dar una prédica y punto. Haya puesto Dios palabra en su boca o no. O haya puesto Dios a hablar la verdad o poner un espíritu de mentira o de engaño que hable engaño. ¿Me captaron? Pero él va o ella y se sale. Y cumplió con su prédica, pues chévere. Si le ofrendaron bien, si no, también se fue. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, mientras yo conversaba con Dios, el Eterno me decía, el pueblo ha buscado salir de dudas, de cosas que han visto, no preguntándote a ti, sino por fuera. Yo no sé si seguir acá. Sigo, seguro. Entonces yo te hablo como Dios me muestra a mí las cosas, mientras yo estoy así, y empiezo a ver. Entonces me decía, el pueblo pregunta muchas cosas por fuera y no te pregunta a ti. El pueblo va a pedir consejo a profetas afuera, o al profeta o a la profeta, o al apóstol, no me refiero al apóstol de la misión, ¿no? Sino a apóstoles de otro lado, ¿ya? Que no son de la misión, a eso me refiero. Profetas que no son de la misión, apóstoles que no son de la misión, pastores que no son de la misión, piden mucho consejo por fuera, pero no hablan contigo, o no hablan con tu esposa. ¿Sigo o no sigo? Sigo. Estoy hablando lo que Dios me ha estado mostrando, ¿ya? Entonces yo por eso seguí invitando gente, ok, sigo.
Porque Dios quería mostrarles, ni siquiera a mí, porque por algo me hacía caer gente, quería hacerles caer en cuenta al resto, al pueblo. ¿Ya? Y me decía, no se honra. ¿Ya? Y preferimos pedir consejo afuera. No es que, uy, es que esa persona me dijo todito, entonces le voy a pedir consejo a ella. Pero ¿y cómo sabes que aunque te haya dicho todito, no está siendo usado por un espíritu de engaño? Y te pone en contra del ministerio, y habla piedras del ministerio, y habla mal del ministerio. Porque a mí Dios me ha mostrado toda la gente que ha venido acá y que no ha venido acá, que no forma parte de esta casa de oración, lo mal que han hablado por fuera del ministerio. Pero igual seguí invitándoles, para ver si el pueblo discierne algo. Entonces el pueblo, como es emocional, dicen, uy, ¿viste cómo profetizó? Yo le voy a llamar a preguntar algo. Oiga, profeta, oiga, apóstol, oiga, evangelista, el pastor Julio, la pastora Julio, o el danzor, o la danzora, o el salmista, o la pastora Anita, o la pastora Lucy, están bien con Dios. No, todo el mundo está mal, todo el mundo está endemoniado en esa casa. Chuta, yo sí sabía. No sabías porque no tienes tiempo con Dios y tienes que depender de otro. Y no hay discernimiento. No sé si me captaron. Pero yo no, para atraer a toda esta gente, yo no es que dije, ay, quiero esto, quiero el otro. Señor, ¿a quién traigo? Trae al profeta tal, trae al evangelista tal, trae a la profeta tal. Ok. Después que han predicado, Señor, predicaron esto. Sí, tranquilo, yo quería que sea así. ¿Pero por qué? Ya vas a ver. Quiero hacer algo con el pueblo. Perfecto. ¿Me captan? Es porque el pueblo tiene que aprender a discernir. Y no a todo decirlo amén y aleluya. ¿Sabes por qué? Porque la gente que se le invita acá no tiene que rendir cuentas a Dios de lo que te dicen a ti. Porque no son el pueblo que Dios les puso a pastorear. Se me fue. Estamos acá. En el Antiguo Testamento un profeta casi no se congregaba porque pasaba en la montaña o en el desierto. ¿No es cierto? Y solo venía de vez en cuando al pueblo y el pueblo se ponía a temblar porque decían, híjole, ya bajó de la montaña el loco este, lleno de fuego, de unción, ¿y ahora qué nos va a decir? El único profeta que literal habitó con el pueblo fue Moisés, por el trabajo que tenía que hacer. El resto pasaban por ahí, por el desierto, por la montaña, en una cueva. A veces pasaban en el pueblo, a veces se iban, ¿ya? Pero desde el Nuevo Testamento, cuando la Escritura dice no dejemos de congregarnos, no dice excepto a los profetas por el nivel de unción y fuego que tienen, no, es todo mundo. Porque Yeshua, quien lleva los 5 mantos, entre esos el de profecía, ¿en dónde estaba Yeshua muchas veces? En la sinagoga predicando o enseñando. ¿Me captaron? El apóstol Pablo, hay muchas partes de las cartas paulinas que escribió Pablo, que estaba en la sinagoga predicando, en el templo predicando. Muchas veces tú has leído en las cartas paulinas y en los evangelios que estaba el apóstol Pedro, el apóstol ni sé cuánto, que estaban camino a la casa de oración, camino a la sinagoga y se toparon con el cojo y le dijo, no tengo ni oro ni plata, levántate y anda, y entraron con él. Entonces no porque lleva un super hiper mega manto ungido significa que no se tiene que congregar. Punto número 1, no recibas palabra de alguien que no se congrega. Así sea la profeta perica de los palotes, si no se congrega, ¿qué rayos haces conversando con alguien que no se congrega? Porque hay una brecha abierta. ¿Me captan? Entonces ya que pasó todo este asunto de que el pastor Julio y la pastora Ivonne invitaron un montón de gente para que aprendas a discernir qué hablaban, qué decían. Estamos acá. Entonces, si no se congregan, y peor aún, si la persona a la que invitas, ya, tú no analizas o la persona que te está hablando, ves que no tiene ninguna cobertura. Yo sé que hay gente que va a decir, no, es que las coberturas de hombre, que esto, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Si no crees en eso, entonces, ¿qué rayos crees que hacía Pablo cuando abría iglesias y pastoreaba tanta gente? ¿Les daba cobertura, sí o no? Obvio, porque él estaba a cargo de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Corintios, de Gálatas. Él era la cobertura y asignaba gentes, ¿no? A Timoteo, a Tito. ¿Estamos o no? ¿No es cierto? Entonces él era la cobertura de todas esas iglesias, de todas esas extensiones.
Entonces, si tú ves que el predicador que está acá es, aunque sea un profeta o una profeta ultra que recontra ungido, pero no tiene ni casa de oración. Pero creo que nadie investigó ese tema, ¿no? Y el que invitó, la que invitó el pastor Julio, ¿a qué misión? ¿De qué misión es? ¿O en qué iglesia se congrega? Ah, no, no tiene iglesia. Solo anda ahí dando prédicas de iglesia en iglesia o profetizando ya. Y vive de eso. Pero no dirige iglesia. Ah, puede que tenga una cobertura internacional, sí. Pero ¿y? Pablo, aunque sea de la cárcel, dirigía las iglesias. ¿Sigo o no? ¿Es de Dios lo que te hablo? ¿Tiene base o fundamento bíblico? Creo que sí, ¿no? Pero a todo decimos aleluya, amén, gloria. La palabra de Dios dice, te enseña muy claro cómo discernir si un profeta es de Dios o no, si un apóstol, evangelista, maestro, lo que sea, porque en los últimos tiempos habrá falsos de todo. Entonces, no porque te hacen un acto profético brincoteando como canguro y cargando una bandera y un manto significa que es de Dios. El que captó entendió. Estamos acá, ¿sí o no? No porque oró sobre una nación significa que es de Dios. ¿Sí o no? Porque tú tienes que discernir qué porta la gente. ¿Ya? No digo nombres por respeto. ¿Ya? Pero no porque coge una bandera y dice un acto profético y dio brincoteos acá en X celebración, significa que era de Dios. Tienes que discernir. ¿Ya? Porque cualquier canguro loco por ahí puede estar dando volteretas ahí. ¿Ya? Pero tienes que discernir. Hubo gente que sí discernió lo que pasaba ahí. Hubo gente que no. Tú tienes que escuchar lo que habla la gente. Entonces, X persona que portaba una bandera en X celebración empezó a soltar palabras y todo el mundo repetía, sí, chap, 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 chap. Yo era así, no han aprendido nada de lo que he predicado estos manes. ¡Ay, Señor! Y están ahí como, casi digo algo que me vetaba YouTube ese rato. Pero el emocionalista ahí que está diciendo, no creo en esto y no dependo de nadie. No creo en esto y no dependo de nadie. Todo el mundo yo, digo, Señor, ¿qué sigo? ¿Inventando más gente para ver si ya se dan, empieza a discernir o no? Ah, me dijo, está ahí nomás, ñaño, ya, párale. Pocos discernieron, creo que la mitad o menos la mitad. Entonces me captan, el pueblo debe estar entendiendo lo que pasa. ¿Ya? Pero nadie analizó que el pastor Julio no repetía, ni la pastor Iván no repetían. Yo estaba así, mientras el loro ese andaba hablando vainas por ahí. Yo así, pastor, ¿puede orar por la bandera? Claro. Pero no repetí nada de lo que dijo, porque nada venía de Dios. No disciernen. Entonces, no porque es alguien que pide de favor, pastor, ¿puedo hacer esto para Dios? Claro, pase, porque si digo no, van a pensar que uno es dueño del ministerio y del altar. ¿Sí me captan? Pero las personas que piden hacer algo en el altar caen por su propia boca, porque solitos se ponen la soga al cuello con lo que hablan y con lo que hacen. Entonces no cae responsabilidad sobre el pastor Julio, sino sobre acá. Vamos acá, iglesia. Entonces tienes que entender lo que es discernimiento. Entonces, el Eterno incluso ahí me decía, Pastor Julio, si tú vas y pides consejo a alguien afuera y no hablas con tus apóstoles, los estás deshonrando. Yo digo, Señor, ¿en serio? Sí, Pastor Julio. Porque aunque tus apóstoles tal vez no te profeticen, no te digan esto, no te digan el otro, no te digan, Pastor Julio, tuve una visión tremenda que les llegaba ni sé qué, ni sé cuánto, y yo, fuego, gloria, sí, apóstol, siento algo ahí. Aunque no me suelten palabra, pero son la cabeza. Aunque tal vez les veas así muy tranquilos, muy calmados, pero son tu cabeza. Y no porque les ves tranquilos y calmados y quieras una palabra profética que tal vez no te la suelten, no significa que tengas que ir a buscar consejo en otro lado, porque es una deshonra. Estás diciendo, delante, en el reino espiritual, cuando haces eso, estás diciendo, Padre, ¿sabes qué? Quien me está pastoreando, quien es mi apóstol o lo que sea, quien me dirige, creo que no está al nivel de lo que yo necesito recibir, tengo que preguntar en otro lado. Entonces le estás diciendo a Dios, a quien pusiste ahí para pastorearnos o para velar por nuestras almas, porque eso dice la palabra, creo que no está bien.
Entonces estás negando lo que Dios pone, porque la palabra de Dios dice, toda autoridad es puesta y establecida por Dios, y fue puesta por Dios para velar por tu alma, y no tienes que temer por la autoridad puesta por Dios si haces bien las cosas. Entonces, ¿tú crees que el que pides consejo por afuera, le va a interesar tu vida? No, capaz que te pide que hasta le des diezmos y ofrendas, y tú bien mandado, que si quieres puedes hacerlo, yo no tengo problema, no necesito. Pero el que se mete en aprieto eres tú, no yo. Ahora entiendes por qué el pastor Julio dice la frase que muchos la han interpretado mal como orgullosa. Yo no pierdo. ¿Por qué? Porque tengo claro lo que tengo que hacer y lo que Dios me mandó a hacer. Porque si estás en Cristo, no pierdes. Pero si yo me salgo de lo que Dios me dice que hacer, el pastor Julio va a perder, obvio. Pero si estoy metido en los caminos de Dios, así la gente me crucifique y me lance lanzas, no voy a perder. Cuando tú estás en las cosas o en los planes divinos, no pierdes, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te pasa en cualquiera de las dos cosas, no vas a perder. ¿Me captaron? Entonces ahora entiendes por qué el pastor Julio dice, yo no pierdo. Porque por más feo que tenga que lidiar en el reino espiritual, me mantengo en lo que Dios me dijo. Por más feo que se ponga el reino espiritual, pero ahí me mantengo, entonces no voy a perder si me mantengo en Dios. Pero si me muevo del camino que Dios me trazó, voy a perder, obvio. ¿Sí me captan? Entonces es el pueblo que tiene que aprender a discernir. Discernir los espíritus a ver si son de Dios. ¿Y sabes qué me hablaba más del Eterno? Y yo le decía, Señor, pero ¿qué palabra profética me puede dar mis apóstoles? Y me decía, ¿te acuerdas cuando estabas pasando por un problema bien feo? Le digo, sí. Y tú les llamaste para pedirles una ayuda y un consejo. Sí, 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 sí. ¿Y qué te dijeron? Pues me dijeron, pues vamos a orar. ¿Y tú qué esperabas en esa época? Te estoy hablando hace un par de años atrás, hace rato ya. Pero ahorita es el tiempo que te cuente ese testimonio. Y yo ese rato me molesté, me acuerdo, con los apóstoles. Me enojé. Porque yo decía, pero apóstol, yo necesito que venga. Yo necesito que esté acá porque usted es mi cabeza, usted es mi cobertura. ¿Cómo me puede dejar solo en este momento espiritual tan fuerte? Molesto yo, pero es ya hace rato atrás, no es recién por si acaso. Ya fue procesado con eso gracias a Dios. Pero ahora es el tiempo que te cuente porque es la iglesia la que está pasando por ese proceso, no yo. Yo ya lo pasé, por eso les puedo hablar de eso. Por eso hay autoridad para hablarles de eso, porque fui el primero procesado yo hace un par de años atrás. Entonces decía, pero Señor, mira, son mi cobertura, no vienen cuando yo los necesito. Y me dice, solo ora. Entonces en esa época, ¿sabes qué me dijo Dios? Esa es la mejor palabra profética que te pueden haber dado. Y la que realmente vino de mi boca. Porque yo le decía, pero ¿cómo, Señor? Porque ¿qué significa ahora? Tu apóstol te estaba diciendo, métete en la presencia y busca de Dios y no converses tanto conmigo. Que yo también me voy a meter en la presencia y voy a ver qué me dice Dios. ¿Crees que eso no es una palabra profética certera o no, Julio? Yo así, caramba. Vamos a orar. Vamos a meternos en la presencia. Pero no, ¿qué quería el pastor Julio en esos años atrás? Que le suelten una palabra profética. Y hacer la llamada o el WhatsApp o el audio y que digan, la bazuca de la rabaquenda, de la ni sé cuánto, de la ni sé dónde. Todo va a estar a tu favor. Shaka, 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 shuku, shuku, shuku. Me voy. Y yo decir, al fin, gracias Dios me hablaste. Pero me fui a orar, ¿no? Y yo le digo, Señor, pero ¿es en serio que eso también no es una palabra profética? Me decía, ¿qué crees que hacía Moisés cuando estaba en problemas con el pueblo? Buscaba ver quién le soltaba una palabra o se metía a encontrarse conmigo en la tienda. Ay, 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 me captaron. Pero el Eterno me decía, la mayoría del pueblo, en vez de meterse a orar, cuando ven problemas, profeta, oiga, en la iglesia está pasando esto. Qué terrible. Yo creo que el pastor y la pastora Julio están con unos chamucos horribles. Los evangelistas también. Los salmistas, peor, danzoras, terrible. Todo el mundo está endemoniado en esa casa. ¿Qué hago? Entonces escuchaste consejo de hombre, pero no te metiste en la presencia a ver qué pasaba. Porque yo incluso antes de pedir consejo de alguien, me siento solito. Y converso con el Eterno y digo, Eterno, ¿qué problema? Me dicen, chuta, sí está grave. Sí, no. ¿Qué hacemos? Me pongo a conversar. Después por ahí hago una que otra llamada. Y el Eterno me dice, discierne y escucha. ¿Qué conversaste conmigo y qué te está diciendo la otra persona por el teléfono? ¿Es de Dios o no? No. Entonces. ¿Qué tienes que hacer, Julio? Ya no hablar más. Perfecto. Sí.
Porque la palabra de Dios no te dice alejado del pastor o alejado del profeta o alejado del apóstol, es alejado de él. Nada puedes hacer. ¿Me captaron? Entonces ese es un problema que el pueblo ha estado teniendo por mucho tiempo, especialmente este año. Querían solucionar errores preguntando al que no tiene nada que ver. Entonces, no te digo que sea así, pero si crees que el pastor Julio está mal, pregúntamelo. No vas a preguntar a alguien que no me conoce o que me ha visto 3 veces, o que ha dormido una semana en mi casa y ya me va a conocer. No. Pastor Julio, vea, creo que está endemoniado. Ay, ya, mija, en serio, a ver, sentémonos a conversar porque es grave. No pienses que yo te voy a coger y voy a sacar unos clavos y te voy a clavar de cabeza en la pared. No. Porque si mi es Pastor Julio, creo que está endemoniado. A ver, conversemos, mija, ¿qué pasó? Es que sabe que estaba soñando esto y vi que, pues, no sé, tuve una visión que le salió cachos y cola, pastor. Híjole, ¿en serio? Ay, ay, ay. No, entonces creo que tengo que meterme en un ayuno, gracias. Pero si vas y preguntas a otra persona que me ha visto 3 veces en su vida, te va a decir, uy, sí, yo sí creo que está. Uf, tal vez ese pastor está endemoniadísimo y ha de querer acostarse con todas las hermanas de la iglesia, claro. Salte de ahí rapidísimo. ¿Me captan? Y total, el pastor Julio, no, nada, tranquilo. Feliz de la vida, conversando con el Eterno todas las madrugadas. ¿Me captan? ¿Pero es por qué? Porque no discernimos. Porque no entendemos la profecía. ¿Me captan? Estamos acá. Por eso era necesario que veas toda la gente que desfiló por aquí este año, especialmente estos últimos 2 años, para que aprendas a discernir. Y muchas veces el apóstol se paró a predicar acá. Y tal vez no te soltó una prédica y te dijo cosas del futuro y te dijo, vas a hacer esto, o te va a pasar esto, y todo el mundo, ¡guau! Y ¡guau! Cogió, se paró y te predicó algo tranquilo, sincero, con calma, pero venía de Dios. Pero queremos que nos profeticen. Pastor Julio está en contra de la profecía. No, para nada. Si no, nos dirigiéramos a escuela profética. ¿Ya? Pero me molestan los profetas emocionalistas. Es por eso que el Eterno me dijo, Julio, pone escuela profética para enseñar a los profetas. Porque hay profetas que no entienden la profecía y tal vez le dicen tal como la vieron, pero no preguntaron qué es y cómo es. Porque no es que hay profecías que tienes que decir, vi que venía volando un cometa encima de tu casa y explotaba. Eso vi. Entonces el otro hermano va a decir, híjole, no, ya me fregué y ahora vendamos la casa y cambiémonos. Oiga, señor, ¿por qué me vende la casa? No, es que ya no quiero vivir ahí. Ajá, le va a caer un cometa encima. No funciona así la profecía. Vendiste la casa y total pasaron 50 años. Oiga, nunca cayó el cometa. Entonces, ¿qué significaba? Tal vez si te pones a analizar, ¿dónde viste una estrella fugaz o un cometa o algo, una estrella que se paró en el cielo sobre una edificación? Pues cuando Yeshua nació. Y tal vez Dios te estaba queriendo decir, pero como el cabezón o la cabezonazo, el que sea, que no entendió bien el mensaje profético y te lo soltó así en lo crudo, no se puso a entender el mensaje para podértelo dar. Y no se dio cuenta que tal vez una estrella posada encima de un lugar significa marcar un sitio, señalarlo, porque ahí se va a desatar algo glorioso. Y tú cogiste y vendiste la casa, porque pensaste que Dios mandaba un meteorito porque estabas mal. O sea, ¿me captan? Entonces, por Dios, discierne el sueño. Si quieres, llámamelo, cuéntamelo, no me lo cuentes, lo que sea. Pero date el tiempo de. ¿Ya? Yo no soy de los pastores que te prohíbe conversar con gente que no es de la casa de oración. Yo no te prohíbo eso, porque ustedes no son, yo no soy dueño de ustedes. Yo no derramé mi sangre, ni di mi vida, ni nada. Mi trabajo es velar por sus almas. Pero ustedes pueden conversar con gente y pastores y profetas de otras iglesias. Sí, es cuestión de ustedes, pero disciernan. Ahora entiendo por qué hay pastores que dicen, no te llevas con esa iglesia y no te llevas con la otra. Es por estos asuntos. Pero yo no lo bloqueo, porque sé que no soy dueño de esto. ¿Ya? Pero el asunto es disciernan los espíritus, analicen. ¿Me captan? Para que se eviten problemas, para que no les metan cucarachas en la cabeza y se dejen envenenar por chismes y cuentos que no son nada que ver. ¿Ya? Y tal vez es gente que te quiere sacar la plata y tú no te das ni cuenta. O que simplemente quieren que no vengas a una casa de oración donde realmente Dios te está hablando. Y quieren que dependas de ellos. Tú tienes que ser sabio y prudente.
Por eso es que Dios ha permitido que venga mucha gente a predicar acá. Pero ya ese tiempo se acabó. Sí, literal ya se acabó, porque ahora es el tiempo. ¿Se acuerdan cuando les empecé a hablar de Zacarías y les estoy mandando mensajes de Zacarías al chat? Y que ahí decía que Dios va a coger a los del mismo pueblo y levantarlos. Y que ahí hablaba de pastores que los iba Dios a darles látigo por hablar tonteras que no hablaron. ¿Qué quiere decir? Que toda la gente que se paró a hablar tonteras de aquí, que no son parte del ministerio, ya tienen su premio por haber hablado tonteras. Alaban. Entonces yo por eso, alábalo. Me captan. Por eso es que cuando a mí me invitan a un sitio a predicar, yo voy con mucho recelo. Porque sé que lo que solté ahí, si me salió del páncreas, Dios me va a pasar factura. No porque yo esté a cargo de ese pueblo, de otra casa de oración, sino que porque lo que solté ahí hubo gente que se lo creyó. Entonces uno tiene que ser tinoso hasta cuando le invitan a predicar. Y no soltar cosas por soltar para ganarte el aplauso y que el pastor de otra iglesia diga, wow, sí, le voy a dar una buena ofrenda, le iba a dar 20 nomás, pero sí le voy a dar unos 100. No se trata de eso. Porque te den o no te den, tú tienes que realmente decir lo que Dios te dijo que tienes que decir. No quedar bien con los predicadores de la casa ni con el pueblo, para que te vuelvan a invitar. Porque no es cuestión de que si te vuelvan a invitar, es cuestión de que hablaste lo que tenías que hablar, así incomode. Y lo que tengas que hablar que incomoda, ser prudente en hablar. ¿Ya? Porque Daniel fue prudente. Cuando tenía que salvar a su pueblo, dice que se acercó al encargado que tenía el poder para matarlo, juntamente con los otros adivinos. ¿Has leído Daniel? Así está. Y dice que Daniel se acercó con tino y prudencia. Si tú ves un profeta que no es tino y no es prudente, ni te metas ahí. Porque una persona con tino y prudencia te va a decir, está mostrándole tal vez que tú estás con la vida hecho pedazos y que tienes más demonios metidos adentro y que los demonios que estaban en el infierno se quedó vacío el infierno y todos se te mudaron adentro tuyo. Pero si pasa eso, ese profeta tiene que venir continuo. Hermano, ya deje de practicar brujería, hechicería. Pero no coger así. Súbanme el volumen, por favor. El Señor me dice que tú dejes de hacer hechicería y brujería y hacer pentagramas en la casa de tu casa y que dejes de rezarle a la Santa Muerte. No, pues, tú van a decir, ¿qué? El hermano ha sido brujo, ha sido chamán. El hermano así, aguante. Pero alguien que es prudente va a decir, mira, el Señor me muestra que tienes un altar ahí de brujería en tu casa, con la foto de ni sé qué familiar, y te está pidiendo que te arrepientas, en cortos. ¿Ya? Porque tienes que ser prudente. ¿Ya? No es que estás socapando el pecado, no se trata de eso, porque la palabra de Dios dice que cuando vas a exhortar a alguien, primero en privado, después con 2 o 3 testigos, y si ahí no entiende, en público, pero no de cajón en público. Sea verdad lo que le estés diciendo o no, hay que manejar prudencia. El profeta Daniel era así. ¿Por qué? Porque todos cometemos fallas. Entonces, si a mí Dios me revela una falla de Guillermina, yo no se lo voy a cantar acá. Le voy y le visito en su casa. ¿Qué es lo que hacían la mayoría de profetas en el Antiguo Testamento? Iban y visitaban en la casa, por eso la gente se paniqueaba. Y yo me puedo sentar y decirle, Guillita, mira, el Señor me está mostrando que esto no estás haciendo bien, mi hija. ¿Ya? Pero no la voy a exponer para humillarla y avergonzarla. Porque sé que tal vez de eso no se levante. Yo cuando le he exhortado a Jefferson, no les puedo decir lo que yo le he exhortado aquí en público. Porque si le exhortaba lo que le exhortaba a Jefferson aquí en público, ustedes chutan, se ponían mal. Dicen dicho, vea pastor, no, usted se pasa, me voy. Pero era una palabra que él necesitaba escuchar. Pero tenía que decírselo a él, no exponerlo. ¿Me captan? Entonces hizo eso que él pasara por un proceso fuerte, pero se levantó. Y subió de nivel. ¿Me captan? Mi esposa cuando le he exhortado a Abigail, muchas veces te he exhortado, ¿sí o no, Abby? Pero no le he exhortado en público. Porque ha entendido en privado. Así funciona el ministerio profético. Pero si tú ves que una profeta está aquí, tirada de muy ungida, y otra está hablando con el pastor, cállate, pon las cosas en orden. Rabazuca, rabazuca, rabazuca. ¿Es Dios o no? ¡No! Pero yo dejo que pase para ver si el pueblo discierne. ¿Me captan? Mi suegra que está en el paraíso para la gloria del Eterno,
Cuando ella me veía, cuando yo estaba de copastor, yo sé que no hay el cargo de copastor, pero significa antes de ser pastor. Cuando dirigía la alabanza en esa época en la casa de oración, y ella venía y veía que el Espíritu Santo me usaba para ministrar por medio de la alabanza, ella no venía y me paraba y me gritaba el micrófono. Entonces veía que el Espíritu me usaba y ella se sentaba ahí. Y yo terminaba y le decía, suegrita, le toca. Me decía, no, mijo, dirija usted el culto. Aunque yo soy la pastora, hay que saberse someter y Dios le está usando a usted ahorita. ¡Wow! ¿Me captan? Eso es saber entender las cosas. Y por más que ella tal vez vino preparando una prédica, me dijo, no, Dios te está usando, así que sigue. ¿Por qué se puede decir, no, yo soy la pastora, yo voy a predicar, gracias, siéntate? No, me dijo, Dios te está usando, sigue. ¿Me captan? Porque ella entendía para dónde Dios me estaba llevando. Entonces, si yo veo que Jefferson está ministrando, voy a decir, ya para Jefferson, pero le corté hasta la inspiración que tenía del Señor. Ya me toca predicar. No, yo dejo que se vaya. Porque cuando Jefferson me queda bien y me dice, pastor, ya, paro, me digo, dele. Entonces él se va, ¡fum! Y Dios le sigue usando. ¿Me captan? Amén, pongámonos de pie. Dios es bueno, amados. Amén. Dios mío, cuando sube esta prédica a redes sociales se va a armar el pito. ¿Cómo va a sonar mi celular ese día? ¿Ah? Ay, ay, ay. Es que hay cosas que hay que decirlas para que el pueblo entienda. Y el ministerio profético, todos los 5 ministerios son delicados, pero el profético más, porque la gente confía mucho en una palabra profética. Y a veces confían más en una palabra profética que en la palabra de un apóstol, de un pastor, de un evangelista y de maestro. ¿Ya? Es como que la palabra de un profeta tiene más peso. Pero lo que debes, no es que tiene más peso, lo que debes entender es que el mismo espíritu que le inspira a un profeta a predicar o a soltarte una palabra es el mismo espíritu que le puede usar a cualquiera, seas o no profeta. Entonces lo que tienes que entender es no fijarte tanto en el manto o en el cargo, sino qué es lo que lo inspira a hablar. Porque yo conozco pastores que profetizan más que un profeta. En serio, conozco evangelistas, salmistas que profetizan más que un profeta. He tenido muchos amigos salmistas que están con el piano, tin, 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 y en media alabanza empezaron, así te dice el Señor, pa, 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 y toda la verdad, sí, y no son profetas. El Espíritu les tomó. Y estando un profeta parado al lado de ellos, y el profeta no habló en todo el servicio, y lo usó al salmista. Entonces no es el manto, es quién está con la persona que tiene el manto. Porque Balaam estaba ratos con Dios y ratos con el diablo. Los dos le estaban hablando, Satanás y el Señor. Y él estaba así, a ver, ya, Satanás me está dando más plata, me voy. Ay, pero el ángel me va a cortar la cabeza, chuta, mejor no. Entonces estaba, ¿a quién escucho? Entonces es un profeta, Balaam era un profeta que no estaba, no estaba firme en ningún lado. Gracias a Dios le terminó usando Dios, pero en el Nuevo Testamento a Balaam le caen duro. Exacto, era tibio. Dios lo usaba, pero era tibio. Porque escuchaba un rato al otro y iba a obedecer al otro. No, ya me habló Dios, voy a obedecer acá. ¿Me captan? Vamos, oremos para despedirnos, amados. Si no, pues me voy 3 horas ahí. Eterno soberano Rey, gracias por la palabra que me permitiste soltar hoy. Todavía me falta, Abba Padre, pero bueno, será otro día. Espero que vengan el día martes. Tengo que soltarte el enlace del ministerio de Moisés con el ministerio de Jesús. Eso es una locura. ¿Ok? Así que pues va a haber una serie de prédicas. Y por favor, gente de la casa de oración, sigan leyendo palabra porque ahora vamos a usar más a los de casa que los de afuera. Estamos acá, porque pues ya se acabó el tiempo de invitar gente, ya Dios ya me dijo, Julio, ya no invitados, ya no. No porque no es que quiera exponer cosas, no, no, no. Es porque ya es tiempo que los de casa se levanten, porque la palabra de Dios dice que el juicio viene primero por la casa. ¿Ya? Entonces es tiempo de que te levantes, te instruyas, te fortalezcas. Queremos hacer muchas cosas, pero si los de casa no se prenden y no se activan, porque yo puedo seguir invitando gente, pero la gente te va a seguir criticando a ti.
¿ya? Por eso les mandé Zacarías. Es tiempo que los del pueblo se levanten con poder, con unción, con fuego, ¿ya? Por eso decía, voy a quitar 2/3 del planeta y se va a quedar 1/3. Y ese tercio yo lo voy a purificar con fuego, como el oro, como la plata. Por eso les mandé ahí un video, un video mensaje enlazando lo de Zacarías con lo de Apocalipsis, que decía las 2/3 partes va a quitar del planeta. Y esa tercera parte que se va a quedar va a ser procesada. Estamos acá. Porque es gente que tiene que dar testimonio, gente que es procesada, gente que tiene que ser tratada con fuego. No así con caricitas. Dios te va a manejar con fuego porque eres un material precioso, es como oro y plata en la mano de Él. Pero tiene que usar el fuego para poderte poner maleable. ¿Ok? Soberano, gracias. Eterno, gracias. Vives por siempre, Rey de Gloria. Gracias por cada hijo, hija tuya en esta casa. Padre Celestial, bendecimos sus vidas. Te damos gracias por este día, por esta prédica. Padre Celestial, espero pues tu pueblo haya entendido este proceso de 2 años que pasaron para entender cómo tú trabajas y cómo tú obras. Soberano Rey, te damos gracias por las profecías cumplidas y por las profecías no cumplidas, por las palabras que algunos hablaron en vano y las que hablaron en verdad, por los que fueron usados por ti y por los que fueron influenciados por un espíritu de engaño y mentira. Igual los bendecimos y te damos a ti la gloria y la honra, porque a ti te pertenece. Padre Celestial, solo pedimos misericordia con los que dirigimos esta casa, con los que nos congregamos aquí y con los que han pasado de visita predicando. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Yeshua, el Mesías.